¿Qué tal? Hoy vamos a contestar la pregunta sobre cuál es la mejor versión de la Biblia. Cuando hablamos de versiones, obviamente nos referimos a Reina Valera, Nueva Versión Internacional, a la Biblia de las Américas, Nueva Traducción Viviente, Traducción en Lenguaje Actual, Dios Habla Hoy, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siempre hay una pregunta: ¿cuál es la mejor versión para estudiar? ¿Cuál es la mejor versión para hacer tu devocional? Es una pregunta que no tiene una respuesta tan corta como esperaríamos. Pero lo que sí te quiero decir es que todas las Biblias son buenas, siempre y cuando vengan del texto bíblico. Hay hasta conspiraciones que dicen que la Nueva Versión Internacional es una Biblia satánica, y hay quienes dicen que la única Biblia inspirada por Dios es la Reina Valera 1960, porque la 1995 ya es diabólica casi. ¿Te has preguntado por qué hay diferencias en la Biblia? ¿Por qué algunas Biblias no tienen un texto y otras sí? ¿Será que hay un problema? ¿Será que ese es error de Dios? No. Hoy vamos a aprender un poco de crítica textual. Para hablar de esto tenemos que empezar con algo básico. Hay dos categorías, o podríamos dividir en dos categorías las versiones bíblicas. Una es el Textus Receptus y la otra es el texto crítico. Voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible para que esto quede claro, porque es todo un tema. Es un tema muy profundo, muy largo, pero básicamente funciona así. Por un lado tenemos la Reina Valera, que viene del Textus Receptus. Por ahí del año 1500, Erasmo hizo un excelente trabajo al poder darnos el Nuevo Testamento en griego. Él tenía solo 6 manuscritos, óyelo bien. Pausa. ¿Qué es un manuscrito? Un manuscrito es una copia de los originales. Actualmente no existen originales, es decir, textos originales no existen. Los llamados autógrafos no hay ya, han perecido. Pero sí tenemos manuscritos que son copias a mano. Algunas son muy tempranas, algunas son muy cercanas a los originales. Seguimos. Entonces te decía que él solo tenía 6 manuscritos fechados aproximadamente entre el siglo XI y el XII. Esto es unos 1000 años, un poco más después de que se haya terminado de escribir la Biblia. Entonces los dos grandes personajes que forman la Reina Valera trabajan sobre el trabajo de Erasmo, y así sucedió durante varios siglos. Ahora, el texto crítico no es porque haga una crítica de la palabra de Dios, sino más bien es por el trabajo minucioso basado en evidencias para lograr este texto. Versiones que provienen del texto crítico son la NBI, la LBLA, Biblia de las Américas, la NTV, Traducción en Lenguaje Actual, Dios Habla Hoy, etc. Digamos que casi todas las que no son Reina Valera, o casi todas las versiones más recientes. ¿Qué es importante notar del texto crítico? Actualmente tenemos por lo menos 6000 copias antiguas del Nuevo Testamento. Me estoy enfocando directamente en el Nuevo Testamento para hacer esto más corto. Entonces tenemos 6000 copias. Algunas son versiones completas de la Biblia y otros son, digamos, porciones. Incluso hay una porción de Juan que fue copiada en el año 125 después de Cristo. Si haces cuentas, esto es solo 30 o 40 años después de que Juan escribió su evangelio. Es un manuscrito muy temprano, y tenemos dos versiones casi completas, que es el Sinaítico, fechado aproximadamente del siglo IV después de Cristo, y el Alejandrino, que está fechado aproximadamente del siglo V después de Cristo. Si tú te pones a ver, entonces Erasmo con su Textus Receptus y Reina Valera tienen pocos manuscritos, y manuscritos que ya ha pasado muchísimo tiempo después de los originales. Entonces los que están editando y traduciendo versiones como la NBI, la TLA, la NTV, la LBLA y todas las versiones recientes tienen miles en las que pueden trabajar y pueden revisar bien y acercarse lo más posible a lo que el texto original quiso decir, a lo que Dios nos dijo en su palabra. ¿Esto hace que la Reina Valera sea mala? Por supuesto que no. Sin embargo, la Reina Valera, como te habrás dado cuenta, tiene una serie de errores y detalles que son mínimos, pero que están ahí. Con el paso del tiempo, los estudiosos se dieron cuenta que algunas personas decidieron agregar algunos textos a la Biblia, decidieron agregar palabras, agregar frases, o en todo caso que por algún detallito, una línea, una letrita que estuviera rara, traducieron mal algunas palabras.
como hoy los traductores tienen muchísimo material, ya pueden ver, digamos, por decirlo de alguna manera, estudiar el Evangelio de Marcos y tener por lo menos unos 100 evangelios de Marcos y revisar y decir, mira, esto no viene aquí, esto no está aquí. Y se pueden también fijar en los manuscritos más antiguos para ver qué es lo más cercano a lo que la Biblia realmente dijo. Atención, no hay errores groseros ni doctrinas quitadas en ninguna de estas versiones, ni en la Reina Valera, ni en la Nueva Versión Internacional, mucho menos en la Biblia de las Américas, y la realidad es que tampoco lo hay en las parafraseadas como la NTV, la traducción en lenguaje actual, la Dios habla hoy. No hay errores groseros. Que te quede claro, no hay Biblias diabólicas, no hay Biblias herejes. Cuando tú me preguntas de la Biblia del Mormón, de la Biblia de los Testigos de Jehová, incluso la Biblia que contiene los libros apócrifos, tengo que decirte que esto no es una Biblia, sino esta es una transgiversación de la Biblia. Entonces, por eso cuando digo que no hay Biblia con errores groseros, me refiero a que las Biblias que están apegadas al texto original y que incluyen los libros que se fueron cerrados en el canon, esas Biblias son palabra de Dios. Voy a dejar esto hasta aquí porque probablemente tienes otras cosas que hacer, pero espera el próximo video donde voy a ampliar esto y donde voy a explicar por qué las versiones cambian, por qué la NBI, la Reina Valera tienen cosas diferentes, o por qué hay versiones como la NTV o traducción en lenguaje actual que son más fáciles de leer. Eso va a ser muy importante, así que espera el próximo video o métete a la lista de reproducción de Crítica Textual, o aquí arriba te va a aparecer para que tú puedas meterte al video siguiente una vez que este esté publicado. Dios te bendiga. Síguenos en contexticotv.com, en Facebook, /Contextico, en Twitter, /Contextico TV, y suscríbete al canal.